Se lo digo a todos los mortales, especialmente a ti. Hoy se cumplirá el deseo de tu corazón. Podrás llevarte a Eurídice del Tártaro, pero con una condición: que no la volverás a mirar a los ojos. No volverás a mirarla a los ojos por toda la eternidad. Sí, la revista Mito, que está un poco olvidada, fue muy importante para la cultura colombiana, sobre todo porque marcó, digámoslo, una entrada en lo contemporáneo, en lo moderno, y porque de alguna manera pues hizo que los escritores colombianos y los intelectuales colombianos pues se relacionaran, digámoslo, con los grandes creadores universales. Para el cine fue muy importante, por ejemplo, porque se habló por primera vez de crítica literaria, y para la literatura también fundamental, porque esa revista visibilizó, digámoslo, a una generación muy importante de escritores, de pensadores, de poetas, de críticos de cine también. Estuvo allí gente tan importante como García Márquez, como Álvaro Mutis, y dos norte santanderianos importantes nacidos en Pamplona, que es Jorge Gaitán Durán, y el poeta al cual le estamos dedicando toda nuestra atención, que es Eduardo Cotelamos. Todo se va cayendo, todo es piedra. Molino que cambia aire por harina, como el hombre es igual a lo que anhela. Todo se va cayendo, todo es plomo que cae ceniciento por la piel. Y todo va cayendo al miedo. Alguien usa la voz como perfume, cae sobre su sombra y la destruye. Mito representaba como otra línea muy culta, donde en esa publicación había un nuevo concepto, una modernidad que a uno en ese momento, un joven que todavía no terminaba siquiera bachillerato, pero que estaba empezando a interesarse en la cultura y en supuestamente querer escribir literatura. Sería mucho decir de Mito, porque es que modernizó nuestra cultura, nos hizo entrar en un aire nuevo, como decía León de Grave, mejores aires, decía de Grave. De no fallarme la memoria, era a finales de los años 50, cuando yo además empecé a interesarme en la literatura, y lo que percibía era que esa revista suponía una cierta propuesta diferente a la que significaban los nadaístas. Comenzó Gaitán a publicar libros de esa colección. Recuerdo un libro que se llamaba Conversaciones con un sacerdote colombiano, de Rafael Maldonado Piedrahita, un sacerdote que simplemente hablaba de los problemas nacionales, que era Camilo Torres Restrepo. Todavía no era el cura guerrillero, sino un sacerdote sociólogo acabado de llegar de Lovaina, y sale ese libro en Ediciones Mito. Es decir, son documentos muy valiosos para la historia colombiana, sí. Una de las cosas que tenía la revista en su modernidad, recuerdo, eran las traducciones de Jorge Gaitán Durán. Gaitán hacía crítica de cine en El Espectador, hacía crítica de cine breve y siempre con muchas referencias literarias.
Años 60, un día, una mañana, Gaitán Durán amable me indicó que Gonzalo González, el director del suplemento, estaba por llegar. Siéntese, espérelo. No sabía él que yo conocía a Amantes, su mejor libro, y que había jurado dejarme barba como él cuando fuera mayor, y ser viajero del mundo como él, revelador de Sade y de asombros perdidos. Lo vi noches después en la librería La Gran Colombia, de pie, recostado sobre estantes con libros que alumbraban la estancia, indiferente, hojeando un tomo de poesías de Quevedo mientras discutían Estanislao Zuleta y el psiquiatra Socarrás. Lo vi junto a Eduardo Cote y Alejandro Obregón en el Teatro El Búho, callado y expectante. Y lo vi un mediodía caminando deprisa por la carrera séptima, con su gabán azul y unas gafas oscuras, pequeñas y cuadradas. Iba con su elegancia descuidada, repartiendo fulgores invisibles. Era el emperador de la poesía, era el rey, era el relámpago de la eternidad cruzando la ciudad. Meses después, un día, una tarde, Manuel, mi hermano, trémulo, agitado, me informó que el rey había caído de una nave sin Dios al mar eterno. En ese instante helado también murió mi infancia. Qué buen poema. Te regalo mi infancia como alguna vez te regalé un diciembre, para que te vayas soñando entre las manos repitiendo. No hay meses, hay trigo, orquídeas, río, agua, lluvia, estrellas, y que sigas repitiendo. Es una mentira el tiempo. Y te quedes dormida. Mi papá en el 54 llega a Frankfurt y ya en el 55 se funda Mito. De manera que parte de la correspondencia que hay de Gaitán Durán con mi padre habla de la necesidad de conseguir colaboradores para la revista, suscriptores. Hay una cosa muy bonita, es el transcurso al interior de la revista Mito, de cómo fueron saliendo cada número que el propio Gaitán le iba anticipando a mi papá. En el próximo número sale tal artículo, esto va a ser se va a armar así la grande en Colombia, en fin. Cae envuelto de pasión sobre sus pasos, los borra, los sepulta, los camina. Todo se va cayendo, todo es sueño. La luz para encenderla tiene un nombre, otro para apagarla. Todo es sueño. Alguien se fue quitando días, poco a poco hasta quedar sin años, para meterse en tierra y embosarse en ella. A través de Cote conocimos a Mito, que fue el Abre Sésamo, ¿no? de los muchachos campesinos que éramos, porque era mostrarnos otro mundo, otra forma de escribir la poesía sobre otros temas, como los estoraques, por ejemplo. Había que airear un poco el ambiente de la literatura colombiana, que siempre se quedaba un poco atrás con respecto a Latinoamérica. Recuerdo, por ejemplo, este dato, cuando los poetas que en los años 20 en América Latina estaban escribiendo poesía de vanguardia, de avant-garde, como se decía. En Colombia, años 20, se publicaba un libro de sonetos parnasianos titulado Tierra de Promisión, de José Eustacio Rivera, muy bellos, impecables, pero no estaban con su época, mientras que Vallejo estaba publicando Trilce o Neruda La Tentativa del Hombre Infinito.
nos habíamos quedado un poco atrás, pero vino el caso de Luis Vidales, 1926, con un libro muy de su época, Suenan timbres. Un libro irreverente, un libro que rompe con la rima, la métrica. Había ocurrido anteriormente con Silva, ¿no? La llegada de Silva. Desafortunadamente, Silva viene a ser valorado un poco después de su muerte, gracias al prólogo de don Miguel de Unamuno, a sus poesías y a su novela modernista de sobremesa. El tiempo que todo lo borra y todo lo enceguece, para recuperar lo ya perdido habita la memoria. Entre mí busca su cuerpo, me traspasa. Él, el delincuente, va sacando mis pedazos. Él que fue el testigo y con quien hice mi pasado, lo vuelve a releer, me lo demuestra, me atrasa, y cuando vuelvo a mucho tiempo que se ha ido, igual que cuerda elástica y sin dejar su movimiento, salta del recuerdo a mi presente y golpea el corazón. En él no hay nadie, en su latigazo hay un entre viola y timbal, que son los días. La revista Mito se publica empieza en el 55 y mi papá empieza a colaborar también desde los primeros números, de manera que cuando llega mi papá ya en el 58 a Colombia, cuando vuelve, ya la revista ya tiene mucho recorrido y ya han publicado muchos números y tiene, digamos, que esa fama no solamente nacional, sino internacional. Lo que busca, no sé, le sirvo de instrumento. A veces no se sabe a dónde ir ni dónde refugiarse. Se va de casa en casa sin lograr que puertas abran, para concluir que con cenizas tampoco puede acompañarse. Ah, esta libertad de no poder huir de lo que se hace. El año llegó siempre a las estaciones con retraso. Fue muy lento, lento, como la más ancestral de las tortugas. Una de las catástrofes culturales, no recuerdo si fue el año 62-63, fue que la muerte en ese accidente de avión de Jorge Gaitán Durán prácticamente significó la muerte de Mito, que creo solo alcanzó a hacer un número adicional sobre el nadaísmo. Entonces, para mí fue fundamentalmente la figura de Hernando es eso. Sí, Gaitán Durán murió en un accidente de avión, mi papá murió en un accidente automovilístico, ¿no es cierto? Y se acabó también, de alguna manera, se acabó la revista Mito, porque nunca volvió a salir. Terminó, sí, con la muerte de ambos. Pero ellos dejaron una huella muy profunda, muy profunda para las nuevas generaciones de poetas colombianos. El verano se aclimató para glorificar mis huesos. El ceñudo otoño, igual que la preocupación de quien espera, tocó su cuerno frutal entre mi sangre. El invierno, casi sin nieve pero frío, esa nieve como la palidez de las palomas, porque cuando sale el sol desaparece, extendió el silencio para dormirse un poco, y otra vez la primavera, con su gran noticia repentina de que la vida es dura y que no vuelve. Que la figura de esa generación que más se interesó en el cine, pero siempre vio el cine con una mirada no aislada, sino que siempre destacaba lo más creativo y en esos aspectos más creativos los articulaba a el mundo cultural, literario y cultural que él conocía. Mito hace entrar en la modernidad la literatura colombiana con estas influencias de los escritores franceses, de los escritores alemanes, en el caso de Cote, y le dan pues un aire nuevo a la literatura colombiana. Gaitán Durán, y esto es importante decirlo, y Cote Lamus eran figuras políticas. Esto es muy importante porque
está tratando de superar esa etapa tremenda que se conoce como la violencia liberal conservadora. Se instala el Frente Nacional y digamos, los dos mejores amigos son antípodas políticos. Gaitán Durán pertenece a una vertiente liberal de izquierda y Kotelamos a una vertiente conservadora rebelde, ¿no? Es decir, no de la disciplina para perros que llamaban entonces, sino que son rebeldes cada uno. Es decir, la corriente intelectual dirigida por Gilberto Alzate Avendaño, que fue una figura fundamental en la política colombiana, en el Diario de Colombia, reúne un comité asesor editorial conformado por quienes después serían poetas muy notorios, como Héctor Rojas Erazo, como Fernando Arbeláez, como el propio Eduardo Kotelamos. Entre venir y el pensar, entre soñar, entre los libros recorridos en insomnios, entre sentir unos labios como odres y retenerlos un instante para embriagarnos, entre caer con otro cuerpo, buscar en él consuelo y hallar una soledad intransferible, entre querer ser de otra manera y descubrirse igual a lo perdido, entre rezar y blasfemar, entre relámpagos, se nos pasa la vida y, sin embargo, uno tiene que morir porque no sabe lo que hace. Ese liberal de izquierdas que era Gaitán Durán y ese cote conservador, al mismo tiempo también estaba a la izquierda, ¿no es cierto? Claro. Estaba, digamos, era una izquierda que también se vio representada con bastantes artículos, porque también la realidad nacional formaba parte de su propia comprensión del mundo. Y basta revisar su poesía, que es un señalamiento, es un reclamo en favor de la vida de los colombianos, de cualquiera que fuese la víctima, era tan grande para él. Y entonces allí ya no había color político, sino que era el hombre que enfrenta la vida y su tiempo, y eso quedó plasmado en sus versos, el tiempo que pasa, pero él no lo dejaba pasar para señalar. Una vez tendido le dio por morirse como antes le había dado por vivir. Por talar los eucaliptos y alzar la casa. Pero se echó a morir porque sabía que de esta no pasaba. ¿Acaso los bueyes cuando se cansaron de arar no habían tenido antes entre su nuca y sus hombros la coyunda? La revista Mito fue, digamos, una ruptura en una cultura muy provincial colombiana. Se reunieron en torno a la revista a publicar a los más importantes escritores de Hispanoamérica. El mismo Gaitán Durán, el mismo García Márquez, que también se publicó por primera vez, pues, El coronel no tiene quien le escriba. Mito también se le acusó en su momento de extranjerizante, que estaba hablando de Camus, que estaba hablando de Faulkner, que estaba hablando, qué sé yo, de Virginia Woolf, ¿sí? Y resulta que al mismo tiempo estaba ayudando y promoviendo a toda esa nueva generación literaria que, como tú resaltabas, pues su mayor exponente, pues por supuesto es García Márquez. La revista Mito no solamente es una revista literaria, sino que también es de análisis y de comprensión de una realidad tan compleja como la colombiana. No, yo recuerdo, pues yo era un adolescente y yo recuerdo, pues el mundo cultural era muy estrecho, no era como ahora, pues uno ve poetas pululando por todo lo de que no existían los talleres ni nada de eso, ¿no? Tal, ahí publica Gabriel García Márquez sus joyas literarias, que es El coronel no tiene quien le escriba, y el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo.
Ahí publica Los Soldados, el primer capítulo de La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio, y poetas a la vez muy conscientes de la realidad nacional. Entonces ahí publica Eduardo Cote A un campesino muerto en la violencia, la elegía a mi padre, que es uno de los poemas más bellos de Eduardo Cote. Y la tarea quedó cumplida antes que la sombra, ya que las estrellas tenían que cumplir también su asunto a cabalidad y como fuera. En su mano derecha la firmeza como empuñando un arma, como dirigiendo el surco, como trazando el círculo de su vida. Cerrado. Muchos años después, ya muertos Cote y Gaitán, Manuel Zapata Olivella funda Letras Nacionales en rescate de mucha literatura regional de Colombia. La revista fue mirada con cierto recelo por intelectuales de mucha valía, que decían, ay, está el folclorismo, la negritud, el costumbrismo, esto después de una revista como Mito, ¿no? Entonces, claro, había que mirar muy abajo. Y hoy en día pues tiene su justa valoración, ¿no? No hay ningún problema. Pero eso fue uno de los grandes aciertos de este par de poetas. Esta revista, digámoslo, levanta, universaliza el arte colombiano, levanta el nivel, la calidad y pone, digámoslo, de presente las obras de todos estos maestros que a partir de los cuales y de sus obras se va a constituir el arte colombiano.